Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Decíamos lunes otra vez, hace 7 días. Ahora podríamos mencionar la canción sigue siendo la misma. En este caso un tema de Led Zeppelin. Sigue la Argentina enmarañada en una cuestión que ya francamente para el análisis político resulta, no diría difícil de explicar, pero se da cuenta uno del hartazgo que el tema provoca en la sociedad, que no se pueda resolver, que no pueda haber un acuerdo, que no se deje a la gente en paz. Esta debería ser la síntesis. Y cuidado, porque el cacerolazo que se vivió aquel lunes, ustedes lo recordarán, fue una apuesta al diálogo, fue una advertencia, fue decir, señores, no jueguen con nosotros. El próximo no va a tener este tenor. Y de acuerdo a los medios que uno lee, de acuerdo a la información que uno recibe, no resulta la situación tan clara. Por ejemplo, el día domingo apareció un cantero, uno de los referentes de las comisiones del Frente para la Victoria, diciendo el tema está solucionado, vamos a bajar las retenciones para los pequeños productores. Esto produce algún rechazo en algunas entidades, donde el clima no es tan de unidad como parece en la superficie. Esto no va a ser aceptado por muchos. Otro medio, La Nación, dice este lunes, volverían las protestas, no habría acuerdo. Yo hablé con, ultra-kirchneristas, podríamos decir, gente que ha venido, legisladores que han venido sosteniendo este proyecto a capa y espada, aún defendiendo lo indefendible, y dicen, no, a libro cerrado yo no lo voto. Es decir, hay problemas, hay dificultades con el número, tanto en diputados, en senadores vamos a hablar con la legisladora Roxana Latorre, pero más allá del número y de las calculadoras, me parece que se trata de una cuestión de sentido común. Y dos ítems más. Uno dice, la presidenta hasta podría vetar una ley que no sea de su agrado. Y lo otro que se está mencionando por estas horas es que desde el kirchnerismo se estaría preparando un gran acto. Ya no hay grandes actos. Los actos son, ustedes lo habrán visto, llave en mano, para meter más presión, para festejar alguna victoria. Si hay un empate, para que el empate no sea deshonroso. Me parece que frivolizar de esta manera un conflicto, no digo serio porque ha perdido toda seriedad, ¿no? Uno ve los protagonistas, incluso fíjense en quiénes son los voceros mediáticos del gobierno, ya ni siquiera es Agustín Rossi, aparece De Petris, que debe saber de campo tanto como yo de piano, por un lado. Y del otro sector, en la vereda de enfrente, también hay cansancio de verlo a De Angelis como una especie de Caruso Lombardi verde en todos los medios, hablando de todos los temas. Bueno, la situación me parece que ha llegado a un límite. Estamos también un poco cansados de pedir sentido común, diálogo, pactismo, acuerdismo, que son palabras que figuran en el diccionario de cualquier democracia, menos en esta democracia kirchnerista, donde ustedes saben, el vicepresidente Julio Cobos se animó un poquito a salirse del corral hace 10 días que la presidenta no le atiende el teléfono. ¿En qué va a derivar esta cuestión? Nadie lo sabe, pero Cobos no es Chacho Álvarez. Cobos ha visto una oportunidad también para dejar de ser un vicepresidente módico, esmerilado, y dijo, esta es la mía. En consecuencia, bueno, vamos a ver cómo sale el kirchnerismo de esta situación. Ha descendido abruptamente la presidenta en las encuestas, pero más allá de las encuestas uno lo nota en la percepción de la gente. Y lo que uno también nota es, insisto, la angustia. La Argentina se derrumbó en el 2001, se reconstruyó a partir de la recomposición de la figura presidencial. Esto hay que ponérselo en el debe al expresidente Néstor Kirchner, pero después entró en un marasmo, en un clima de locura, y hoy por hoy el gobierno, créase o no,
no maneja la agenda. Tampoco la maneja la oposición, porque no hay oposición, hay opositores dispersos, mediáticos, que aparecen en los canales de cables porteños, pero no hay una salida que uno pueda visualizar. Este personaje se proyecta para el 2011. Y me parece, desde el análisis político, con todos los riesgos que esto implica, que nuevamente la salida va a estar dentro del peronismo. Presten mucha atención al eje Santa Fe, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y Entre Ríos. Tras el primer corte estará con nosotros la senadora nacional Roxana Latorre. Con ella vamos a dialogar de este y otros temas. Decíamos en la apertura, está con nosotros la senadora Roxana Latorre. Bienvenida, senadora. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es un poco conocer su opinión sobre lo que se está viviendo en el país, sobre este conflicto que ya lleva más de 100 días y cómo visualiza la salida, ¿no? En realidad, con mucha preocupación, porque lo que ahora está en riesgo no es la alícuota de la retención, lo que está en riesgo es la paz social de la República Argentina. El parate no se está dando únicamente en las localidades del interior, sino también en las grandes ciudades, de manera tal que iniciamos una semana clave. Tanto el senador Reutemann como yo estamos muy atentos al dictamen que se firme en la Cámara de Diputados y por supuesto a la media sanción, y en función de eso vamos a actuar en consecuencia dentro del Senado. Le diría que en el seno del Senado, en la mayoría del bloque oficialista, hay un criterio de modificar el proyecto tal cual llegó, pero por supuesto mantenemos relaciones permanentes con la Cámara de Diputados, porque esta es una ley que de alguna manera actúa como la ley de presupuesto, por la envergadura, ¿no es cierto? La ley de presupuesto, usted sabe que se trabaja en forma paralela, diputados y senadores, de manera que cuando llegue al Senado, bueno, se pueda haber discutido previamente en diputados, pero también en el propio Senado. Se va a citar a los actores, a las comisiones de presupuesto y Hacienda y a la de Agricultura, pero tratando de no dilatar demasiado el tema, porque sabemos que es un tema muy delicado, donde, reitero, ya estaría en juego la paz social de la República Argentina, ¿no? Su posición es la misma que Reutemann, quien se ha manifestado claramente en contra del proyecto tal cual fue enviado, el proyecto original, digamos, del gobierno. Sí, mi posición tiene que ver con un proyecto de comunicación que presentáramos con Reutemann prácticamente el 12 de marzo, en ese momento instando al diálogo y a suspender la resolución, y por supuesto vamos a mirar con mucha atención las alícuotas que se apliquen, el tema de las leyes compensatorias, porque aparentemente se estarían impulsando otras leyes como la de arrendamientos, la de reintegros al trigo, a la leche, a la carne, y sabemos que esos mecanismos hasta ahora no funcionaron eficientemente, ¿no? Usted que conoce a los protagonistas, ¿cuál es el significado? Porque he visto varias lecturas de la cuestión de la renuncia de Urquía, que fue uno de los mentores intelectuales del proyecto original, a la Comisión de Presupuesto. Bueno, Urquía en este tema tiene una posición similar a la de Reutemann y a la mía, ¿no es cierto? De manera tal que quizás no iba a ser la persona más indicada para estar defendiendo el proyecto del Ejecutivo, por un lado. Y por otro lado, hay algún tipo de eventual compromiso respecto de una ley que está volviendo a entrar, que es la reforma de la llamada Ley Martínez-Raimonda, respecto de los derechos de exportación y esta cuestión que está reclamando el ONCA a la FIP como reclamo por haber vendido el cereal con una alícuota y haberle cobrado al productor con otra, ¿no es cierto? Me refiero al conflicto de las exportadoras. Se habla mucho de la Cámara de Diputados, están las sesiones públicas donde se entiende muy poco por la gran cantidad de protagonistas. El Senado aparece como un ámbito un poco más recoleto, un poco más ajeno a la polémica, pero claro, los senadores, dice la Constitución, son los representantes de las provincias.
y es precisamente son las provincias precisamente las que sienten el golpe de este proyecto del gobierno nacional. Pese a esto, ¿usted cree que el kirchnerismo tendrá la mayoría necesaria? Creo que no, si el dictamen, la media sanción de senadores quedara tal cual envió el Ejecutivo, ¿no es cierto? Por otra parte, pienso que si en diputados no se reforma ese texto y no se reforma satisfactoriamente, bueno, ahí tendríamos en compromiso, como le decía antes, la paz social y bueno, no sé qué pasa con la sanción de senadores. Nosotros estamos apostando a reflexión en los próximos días. Usted habrá visto que los hombres con responsabilidad de Estado están absolutamente intercomunicados, más allá de los partidos políticos. En el caso particular de la provincia de Santa Fe, la posición de Reutemann, paradójicamente, ha sido, y la de los intendentes y presidentes de comuna del interior, similar a la de Wiener, ¿no es cierto? Porque, bueno, esto no es un tema de política partidaria, sino que es defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Hubo también algo que pasó desapercibido, que tenía que ver con un proyecto de la oposición, que creo ingresó en el mes, que ingresó en junio, mayo-junio, que se le iba a intentar dar tratamiento la semana pasada sobre tablas, obviamente no iban a dar los números, que hablaba de suspender lo que anunció en su momento Lustó. Sin embargo, esto no se trató, creo que porque se bajó el radical Sáiz. ¿Puede ser así? No se trató porque, en principio, el radical Sáiz, o sea, el presidente del bloque radical, llamó a un compás de espera de una semana, ¿no es cierto?, para no crear más confusión y no sumar una cuestión exclusivamente mediática, porque como usted bien señala, no le iban a dar los votos, iba a servir para un uso mediático del tema, y en realidad, como le decía antes, las personas con más responsabilidades dentro de la política, en un momento en que el país tiene todo para ganar, en un momento en que el mundo está demandando alimentos, o sea, si usted lo tiene que explicar a esto dentro y fuera del país, no tiene cómo explicarlo, ¿no es cierto? O sea, teniendo en cuenta que usted ha estado en Europa hace poco tiempo y con estos vectores, ¿no? Porque no se trata de un problema económico, de una crisis económica, sino de una crisis política. Aumentó la recaudación, hay superávit, el Banco Central tiene reservas importantes, no hay una oposición instalada capaz de poner en peligro el éxito que ha tenido el kirchnerismo en los últimos comicios. Primero, ¿qué se dice en el exterior de lo que le está pasando a la Argentina? Y lo segundo que le quería preguntar, porque yo recuerdo que usted apoyó fuertemente a Cristina, es ¿qué le pasó a esta mujer? Bueno, en Europa en realidad el tema de Argentina no ocupa, como es de público notorio, la primera plana, pero sí no se interpreta. Nosotros estuvimos con las máximas autoridades, por ejemplo, en España, del área de trabajo, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, y ellos no entienden otra política que no sea la de construir consensos, ¿no es cierto? Y eso que, por ejemplo, España viene de una confrontación fuerte, de una sociedad absolutamente dividida, ¿no es cierto? Y sin embargo pudieron salir e ingresar a la Unión Europea gracias a esta política permanente de construcción de consensos. Ellos tenían precisamente este paro por el aumento del combustible llevado adelante por los camioneros, ¿no es cierto? Sí. De manera tal que el conflicto aparece continuamente, pero la política del consenso es la de la solución. En el caso particular de Cristina, realmente, sobre todo para las mujeres que hacemos política, pero creo que en este momento para la política en general, bueno, lo miramos con mucho dolor. Yo particularmente lo miro con mucho dolor, ¿no es cierto? Porque es inexplicable, se trata de una persona sumamente capaz, talentosa, fue una legisladora brillante. No entiendo por qué se ideologizó un conflicto, por qué se pone todo en términos de izquierda contra derecha, creación del partido agrario, imaginar que
la protesta del interior tiene que ver con un modelo de confrontación contra el proyecto de redistribución de la riqueza, de manera tal que a mí me parece que ha sido para mucha gente una gran desilusión y realmente apostamos a que se recomponga. Nosotros desde la Cámara queremos apoyar con racionalidad, de manera tal de que se retome el camino, ¿no? Uno tiene la sensación que por primera vez, y esto parece increíble porque si algo hizo bien el gobierno anterior fue mantener la agenda temática. Es como que ha perdido la agenda, que no hay temas que el gobierno pueda poner sobre la mesa más allá de este conflicto, lo cual a uno también lo hace dudar si no termina siendo funcional a la Casa Rosada, escondiendo algunas otras dificultades en materia energética, en algún rebrote inflacionario, porque de otra forma no hay demasiada explicación. Y en realidad yo le digo que hay muchísima preocupación entre los máximos dirigentes de la República Argentina, en esto tanto del justicialismo como de la oposición, ¿no es cierto? Aquellos que tienen responsabilidades de Estado en las provincias, aquellos que están ocupando cargos legislativos, los propios intendentes, dirigencia en general. Le diría que esta es una preocupación que atraviesa a todos los partidos políticos porque está comprometiendo los próximos años y el destino de la democracia y, como le decía antes, algo mucho más importante que es la paz social en la República Argentina que tanto costó construir, ¿no? Estamos dialogando con la senadora Roxana Latorre, hacemos el corte y regresamos. Aunque estemos inmersos en esta pelea del campo, en estas carpas, se han sumado una carpa evangelista, está ya en el Congreso. Ustedes han visto, se parece más a una feria lo que sucede frente al Parlamento que a las consecuencias de una protesta. Pero bueno, hay que dejar de lado por un momento este tema, volver a las cuestiones políticas. Las elecciones legislativas, siempre se dice, ¿no? En este caso, no hay 2009 sin 2011, están a la vuelta de la esquina. Paralelo a la crisis en Santa Fe, veníamos hablando de una interna en ciernes entre el kirchnerismo, representado por Agustín Rossi, y el rautemismo, representado por Ricardo Spinozzi. Finalmente se llegó a una lista de unidad. Roxana, ¿cómo viviste todo esto? Bueno, con satisfacción porque fundamentalmente se reconoció algo que a todas luces está a la vista, el hecho de que más allá de que se esté o no de acuerdo, es Reutemann dentro del justicialismo quien está en pie y en el caso particular de Spinozzi tiene una relación estrecha con él. Me preocupa que sobrevivan escenarios de interna tanto en la ciudad de Santa Fe, Rosario y Vera, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que lo más importante ya está saldado, el hecho de que alguien joven, un senador del interior de la provincia como es Spinozzi, que además viene del único lugar donde el peronismo todavía conserva poder real, que es el Senado de la provincia, ¿no es cierto?, con mayoría en la Cámara de Senadores. Me parece importante que esté al frente del partido, ¿no? En este marco parece bastante ridículo que haya elecciones en algunos departamentos y para elegir autoridades de la Juventud Peronista, porque habrá que habilitar el 13 de julio todos los locales de votación para elegir al presidente de la JP, ¿no? No se puede llegar a un acuerdo de última hora. Ojalá ocurra esto, ¿no es cierto? Además, no solo la JP, sino además, en el caso de Santa Fe, Rosario y Vera, hay que estar las departamentales y los congresales provinciales. Claro. De manera tal que, bueno, hay tiempo hasta el mismo 13 de julio, pero ojalá se reflexione, ¿no es cierto? ¿Y cómo cree usted que será la relación de ahora en más entre la presidenta de la Nación, el expresidente y Carlos Reutemann, a la luz de que fue Lole el primero en salir a marcar la cancha y a decir, no, en esto no estoy de acuerdo? Yo considero que no van a romper amarras definitivamente.
Y ellos siempre han sido respetuosos, ¿no es cierto? O sea, han marcado las diferencias, pero han sido muy respetuosos. Además, han reconocido en Reutemann un liderazgo natural. Obviamente que han tratado de habilitar muchas líneas internas dentro de la provincia de Santa Fe sin éxito. De manera tal que me parece que Reutemann tiene tal envergadura que aspira a una buena relación, pero está mirando con mucha atención cómo siguen los próximos días y meses en la República Argentina, cómo se gobierna, cómo se sale adelante de esta crisis fenomenal en la que se fue convirtiendo algo muy pequeño en una bola gigantesca de nieve, de manera que no me parece que por parte de Reutemann sea la preocupación fundamental, y creo que los Kirchner tienen demasiados frentes abiertos, no solo con Reutemann, como para confrontar, ¿no? Jorge Asís escribió, cuando Reutemann dijo que no a la presidencia, la historia le golpeó la puerta y no atendió porque se estaba afeitando. Es increíble, pero hablando con algunos encuestadores nacionales, aparece por derecha, si se quiere, Mauricio Macri, como presidenciable para el 2011, depende de su gestión en Capital Federal, pero le falta una estructura política propia. Aparece Hermes Wiener, muy bien posicionado desde la centroizquierda, y en el peronismo surge nuevamente el nombre de Carlos Reutemann. ¿Usted lo ve viable que otra vez la historia le golpee las puertas? Y él se enoja mucho cuando hablamos de este tema, a usted le consta, pero en realidad yo creo que hay varias figuras. El caso de Reutemann creo que es una de las más importantes. Me parece que hay que mirar con atención a Felipe Solá, el caso de la Sota, Schiaretti, Busti, ¿no es cierto? En realidad, ¿qué busca el argentino? Seriedad, previsibilidad, ¿no es cierto? De manera tal que siguen siendo figuras que, en el caso particular del Lole, con el paso de los años, se sigue manteniendo en una línea de conducta y de coherencia. Fíjese usted que estuvo muchos años llamado a silencio, con enojo de todo el periodismo. Que decía afirmativo nada más, lo único que se le escuchó en el Senado. Sí, con un perfil bajo, trabajando al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Pero tiene un fenomenal olfato y un fenomenal manejo de los tiempos, pero en realidad en este momento, más que una construcción para sí, le interesa obviamente los destinos de la Argentina. Sinceramente, no sé si todo el mundo toma conciencia de lo delicado del momento, ¿no? Claro, uno piensa, bueno, Kirchner llega porque en ese momento la sociedad argentina necesitaba un presidente con esas características después del esperpento de la Rúa. Después de tanta crispación que tienen estos señores del kirchnerismo, que viven enojados, uno va, es decir, desde el análisis político trata de proyectar qué se puede requerir, cuál es el perfil, y uno cree, bueno, alguien moderado, que atraiga inversiones, que sea una figura de consenso. Por allí puede venir la historia, e incluso el propio Wiener reúne estas características. Sí, yo creo realmente que Wiener y Reutemann tienen de cara a la sociedad muchas similitudes, ¿no es cierto? De hecho, aparecen en todos los sondeos que en la última elección, al no presentarse Reutemann, un caudal importante del voto independiente propio de Reutemann se desplazó a Wiener. Fíjese que esta cuestión de derecha-izquierda o centro-izquierda no fue para nada tenida en cuenta a la hora de votar, ¿no es cierto? Yo creo que se mira con atención la trayectoria de un dirigente, la capacidad de cumplir con la palabra empeñada y el hecho de administrar decentemente los dineros públicos, ¿no es cierto? No me parece que la gente pida demasiadas más cosas, y sí me parece que va a venir otra época en la República Argentina en la que quizás se quiera abandonar, por lo menos un gran porcentaje de la población, esta etapa de tanta crispación, ¿no? ¿Cuál es la agenda entonces, Roxana, del Senado respecto a este proyecto que mantiene en vilo al país? ¿Cuál es la actividad que ustedes van a hacer de ahora en más? Bueno, el Senado está, de hecho, esperando la media sanción de diputados. Están en contacto los dos presidentes de bloque y el presidente provisional Pampuro y Fellner, en contacto permanente, siguiendo
los entretelones del proyecto, los asesores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura de ambas cámaras están en contacto de manera tal de que llegue el proyecto lo más consensuado posible, dentro de las posibilidades. Habida cuenta de esa media sanción, que seguramente va a estar en el curso de esta semana, el Senado comenzará a citar a los actores principales, que son en este caso las entidades cuya posición se conoce a fondo, en un esquema se aspira de mucha más prolijidad. No se trata de una audiencia pública, ¿no es cierto? Me parece que en la Cámara de Diputados se confundió con una audiencia pública. Bueno, la Cámara de Diputados tiene su propio manejo, además son muchos más. Creo que se va a citar a las entidades, intendentes, presidente común y cualquier otro, gobernadores y cualquier otro actor interesado como en cualquier proyecto de ley, ¿no es cierto? Y la idea es en la semana del 9 de julio, en principio, ya estar tratando el proyecto en el Senado, ¿no? Roxana Latorre, muchas gracias por haber estado en Gracias a profundidad. usted, muy atento. Vamos a presentar un informe que yo creo es muy interesante. Hace 30 años Argentina ganaba el Mundial. Yo era muy chico, fui a ver la final en cancha de River contra Holanda, me puse muy contento, la verdad. Después se conocieron algunos temas, pero bueno, no adelantemos lo que viene. Antes del partido con Perú, que el general Videla, el dictador Videla, bajó al vestuario argentino, visitó también el vestuario peruano, y habló en ambos vestuarios de la confraternidad latinoamericana, etcétera, etcétera. Los más jóvenes dicen que sintieron miedo cuando lo vieron a Videla en el vestuario. Yo hablé personalmente también con Oblitas, me acuerdo, otro jugador de esa selección peruana, y él me dice que ocurrieron cosas raras. Es algo rarísimo. Entraron antes y entraron después del partido. Y después te pones a pensar que puede haber sido algo psicológico, algo preparado. Tuvimos la visita del general Videla en ese entonces. A nosotros nos pareció bastante extraño que un presidente de un país vaya específicamente a desearnos suerte a nosotros. ¿Hubo arreglo? Sí hubo, ¿no? Fue la Junta Militar. Vino el dirigente le dijo a capitán de Perú, alguno, y un soborno. Pero seguramente puede ser, ¿por qué no? La figura del general Videla sigue el partido junto al gauchito procesista. Hace algo, Pantera. Con este resultado no llegamos. Andá a arreglar al arquero, que si perdemos, el pueblo no va a tener con qué distraerse y ahí sí que cagamos. Quiroga, te dejo la boca. 6, necesito 6 goles. Haceme la gamba y que no se enteren los jugadores argentinos, que si no me matan. Y así llega el primero. Un tiro de esquina que el arquero no puede dominar. Y la pelota que se pierde en la red. Analizo mucho los goles, que la veo a veces, la veo siempre y creo que en realidad de repente me puedo comer el segundo, pero después nada más creo que no tengo culpa, ¿no? Segundo, pelota que logra dominar Quiroga, pero que increíblemente también termina en la red. Miren. Vamos a Quiroga. Que viene el centro del Alcázar, que es cabezazo, gol. Como yo decía, si yo lo encuentro lo reviento a golpe, ya no. Si lo encuentro a ese señor más que nada, le voy a decir por qué me hizo tanto daño nada más. Mientras el arquero se ata los botines, Zoilo no tiene más que empujarla para agrandar el marcador. El cuarto gol, con un certero cabezazo del arquero en contra. Qué raro, qué mal que sale este arquero peruano argentino, Quiroga era, ¿no? Ortiz, sigue Ortiz, está llegando, gol. Y entró Raúl Gorriti. Le pregunté que por qué me sacaba. Me contestó de que me excluía porque tenía tarjeta amarilla. Y prácticamente ese era el último partido para nosotros. Fue una respuesta bastante evasiva y que no tenía sentido. Se va del campo de juego Velázquez. Ingresó con el 16 Gorriti. La Rosa. Luque, gol. Entra Raúl Gorriti y vienen posteriormente 5 minutos después vienen los goles, ¿no? Y el sexto es un bochorno. El árbitro que encima estaba en offside cierra este escandaloso jornada. 6-0. O sea, si hubiese que culpar a alguien, definitivamente el arreglo vino desde arriba. Sugestivamente, 15 días después del Mundial, la Junta ordenó una donación de trigo a Perú. Si llegase a comprobar de que hubo algo así, yo devuelvo mi medalla porque la medalla no valía absolutamente nada. No hagamos un análisis de lo que pasaba futbolísticamente. La Argentina jugaba de otra manera, digamos, o sea, tenía ventajas deportivas.
el equipo argentino había jugado dopados, ¿no? Esa duda me quedaba, quería salir esa duda y preciso estaba Ortiz. Me siento al costado de él y pregunto, ¿no? Y dime la verdad, le digo, ustedes jugaron dopados en el Mundial. Hay droga y hay dinero. Por tanto, hay doping y soporte. Su contestación fue así, ¿no? Como lo manifiesto, ¿no? Che, ¿qué querés? Tú sabes la guita que había. Y es más, acá y en los glúteos. Y todos lo saben eso. Lamentablemente, todos te dicen, sí, pero también vos me acusás de algo, y bueno, a ver, tráeme la grabación o tráeme, no está firmado de eso. Pero todos siempre existe todo eso. Todo lo que termina, termina mal. Estamos con el jefe del bloque de diputados del Frente Progresista, Raúl Lamberto. Bienvenido al programa, Lamberto. Gracias, Mauricio. Bueno, hay varios temas que queremos dialogar con usted. Vamos a empezar por la cuestión general. ¿Cómo evalúa usted desde el oficialismo la marcha del gobierno, ya después de algunos meses que no han sido demasiados, pero que permiten por allí trazar un diagnóstico, ¿no? Bueno, hay un tema que ha sido excluyente de los argentinos, Sí. y que ha incidido sin duda en Sin Santa duda. Fe, ¿no? Que es el tema agrario, el conflicto del campo. Creo que se venía en una impronta importante de creación, de funcionamiento, y ha habido este tema que no es que ha frenado al gobierno, sino que ha colocado a la opinión pública masivamente en un tema que es cómo se soluciona este conflicto del campo. Bueno, nosotros, al margen de eso, creo que hemos tenido una participación importante en el conflicto. Creo que una participación responsable, mesurada, pero claramente definido a favor de la producción santafesina, esta producción muy ligada al campo, tanto desde el punto de vista agrario como desde el punto de vista de la industria metalmecánica. Y bueno, esto nos ha colocado en una situación, le diría, difícil para un partido que no es oficial, pero creo que era parte de la responsabilidad como gobierno que se tenía de, en cierta forma, acompañar la producción santafesina, acompañar a los productores santafesinos, acompañar al campo santafesino. Y bueno, en lo que fue posible hacer, se ha hecho. Yo recuerdo que Wiener dijo, se ha roto la cadena de comercialización, de pagos, para que el televidente entienda cómo repercute esta situación todos estos días, más de 100 que hemos vivido, en las arcas del gobierno, y más allá de las arcas del gobierno, en lo que se venía generando en la ciudad de Rosario como emblema por el crecimiento del interior de la provincia, en Santa Fe, en las principales ciudades. Yo recuerdo Las Parejas fue mencionada por la presidenta en la campaña como ciudad modelo y hoy está atravesando una crisis profundísima. Bueno, yo voy a tratar de tocar dos o tres temas que pueden graficar el aspecto económico de nuestra provincia. Primero, casi el 80% de la producción agrícola, ganadera, agrícola del país se cargan en los puertos de la provincia de Santa Fe. Esto es movimiento de camiones, movimiento de fletes, todo lo que es lo vinculado a los silos. Bueno, evidentemente eso quedó paralizado por lo menos por 60 días. Todo lo que es la industria metalmecánica. En todo el país hay 100.000 empleados ligados a estas industrias, el 60% está en la provincia de Santa Fe. Eso no solamente hubo un parate desde el punto de vista de la venta de la producción interna, sino que hubo, sin duda, una disminución en la mano de obra. Esta mano de obra no llegó a límites de despidos masivos, pero sin duda la repercusión fue importante. O sea, todo esto hay que empezar a ponerlo de nuevo en marcha. El sector ganadero, nosotros tenemos importantes frigoríficos desde Santa Fe. Bueno, no hubo faena, los frigoríficos funcionaron a media máquina, ahí hubo despidos, hubo suspensiones, lo cual evidentemente, o sea, si uno tiene todo este aparato productivo ligado a Santa Fe y a su producción, sin duda
veamos las industrias colaterales, la venta de automotores, la fábrica de productos, le diría, de servicio secundario, lo vinculado a la construcción. Es indudable que yo no tengo números, pero no tengo ninguna duda que ha habido un freno en la inversión en materia de construcciones y especialmente en Rosario. Cuando uno va a la práctica, bueno, se corta la cadena de pago porque el que no vende, no paga, tiene obligaciones. Inclusive, pensemos que nosotros tenemos una producción muy ligada a los arrendamientos, porque en la década del 90 la mayor cantidad de pequeños productores vendieron sus planteles ganaderos, pero a su vez vendieron su maquinaria, claro, porque entraron en la soja, pero a su vez entraron en una soja terciarizada, así, la transfirieron normalmente a vecinos que conservaban algún tractor y algún arado y alguna sembradora y pudieron continuar con estas explotaciones a mediana escala, no a gran escala. Bueno, esa persona tiene que pagar los quintales, hay arrendamientos que son por mes, tuvo que seguir pagándolo. Bueno, todo esto sin duda fue cortando la cadena de pago. Ha habido problemas, camiones con flete no pagados, y bueno, a esto hay que agregarle toda la falta de combustible, que ha sido realmente un problema serio y real. Si uno toma toda esa variedad económica, pensemos en el Estado, que el Estado siempre es casi, le diría, especialmente el Estado provincial o municipal, que normalmente no ejecuta, que a lo sumo hace intimaciones o inicia juicio, pero hasta ahí llega. Y bueno, cuando hay que decidir, uno opta por el que menos problemas le trae en el mediano plazo, y se opta por el Estado. La repercusión, sin duda, a nivel provincial, el último mes se recibió más de 30 millones de pesos menos en lo que se tenía estimado que iba a ser el ingreso del mes de mayo en la provincia de Santa Fe. Y estamos viendo ahora cómo ha repercutido localmente, pero sí sabemos, por ejemplo, que en materia de inmobiliario la repercusión ha sido importante. Fíjese que el inmobiliario está absolutamente ligado a la propiedad, y en particular el inmobiliario rural ligado a la propiedad, al campo. O sea que la incidencia es absolutamente directa. Pero bueno, el tema no es simplemente cómo llegamos a esto, sino cómo se recupera. Claro. Y el tema de la recuperación no es inmediata. Si pensemos que las áreas de trigo van a ser sembradas, van a ser menores, que a esto se le suma la falta de lluvia, o sea, no solamente no se sembró porque el 25 de mayo que empezaba la temporada de triguera se estaba en pleno conflicto, sino que la falta y ausencia de lluvia, especialmente del centro hacia el norte de la provincia, es muy grande, lo cual evidentemente coadyuvó para que las hectáreas sembradas sean muchísimo menores. Yo noté una gran madurez política de parte del socialismo y del justicialismo a la hora de salir a defender a quienes tenían que defender, al hombre común, al chacarero, al productor santafesino. Me parece que fue un ejemplo esto, ¿no? Pero aparte hay otro tema, por ejemplo, este conflicto que dejó muchos dolores, también puso en descubierto muchas realidades. Hoy se habla, por ejemplo, del pequeño y mediano productor. Claro. Antes no se hablaba. Las retenciones antes eran del 27, del 35, para todos iguales. No había ni pool de siembra, ni había terrateniente, ni había alguien de 30 hectáreas. Claro, todo era igual. Eran exportaciones, claro, la exportación sí la hacen los exportadores, pero el exportador le descuenta al productor. Como le descuenta al productor, le descontaba lo mismo, o quizás menos, al que más tenía que al que menos tenía. Todo eso se puso en descubierto. Hoy nosotros tenemos una provincia, no solamente de pequeños y medianos productores, sino, y esto es lo más importante, tenemos una provincia que los pueblos del interior, el comercio del interior, la industria del interior está absolutamente vinculada al campo. Si alguien lo dudaba o ponía en discusión este tema, hoy ya no se discute más. Y pensemos lo siguiente, nacionalmente, hoy el campo ya representa la tercera parte del Producto Bruto Interno del país y va en crecimiento, o sea que nosotros vamos camino a que si se mantiene y que de hecho se va a mantener favorable esta expectativa de venta de alimentos en el mundo,
el sector agropecuario, le diría inclusive, no tanto la ganadería, pero lo que es los oleaginosas y los cereales, vayan camino a que nosotros tengamos un Producto Bruto del 40% o más en las próximas décadas. O sea que, sin duda, estamos hablando de algo que yo entiendo que el gobierno lo minimizó. Lo minimizó y no llegó a entender en su plenitud. Creyó que esto era un tema de exportación, que daba lo mismo que pagaran el 35 que el 40, y no se minimizó ni la incidencia de las retenciones, ni las consecuencias de un campo parado. Bueno, espero que sirva y que se entienda que este es un país que produce alimento, que hoy el alimento es tan codiciado del mundo, y nosotros tenemos la suerte de ser productores. Y necesitamos tener un país que no solamente privilegie su producción, que privilegie los mercados a término que no son menores, pero a su vez que mantenga el país en forma competitiva con el exterior. Claro. Si nosotros seguimos cargando en la producción, vamos a descolocar el país, porque hoy por hoy parece que tenemos un mercado cautivo. Nunca en el mundo los mercados son cautivos. Si son cautivos hasta que otro país empiece a producir, hasta que empiezan a ver que esta producción es competitiva y otros empiezan a acelerar su producción para equiparar a este país o a otro país. Entonces, en esa realidad, en esta discusión de las retenciones, no solamente discutimos si son 3 o 4 puntos más, estamos discutiendo un futuro de Argentina en la competencia internacional. Si queremos ser un país que esté dentro de los parámetros internacionales del comercio internacional, y bueno, tenemos que tener también valores internacionales reales, cumplimiento. Mire, el otro día, por ejemplo, me decían un producto, Kellogg, por ejemplo, prevé su producción y su compra de los productos de Argentina con 6 meses de anticipación. ¿Qué le decimos nosotros en estos meses que no le pudimos vender y que tuvimos que obligar a esa empresa internacional que abastece a muchos países del mundo a que salga a buscar países sustitutos? Evidentemente no solamente perdemos los mercados internacionales, sino perdemos credibilidad, perdemos seriedad. Y esto para un país y para un mercado internacional es fundamental. Nosotros no podemos equivocarnos, nosotros tenemos que estar pensando en el momento, en el debate interno, pero en el momento, en el mediano plazo y en el largo plazo, porque los mercados se sustituyen muy fácilmente. Seguro. Lamberto, hay un tema en la agenda legislativa que usted está, no digo manejando, pero le preocupa, lleva la iniciativa, que tiene que ver con el Código de Procedimiento Penal. A lo mejor al ciudadano común no le interesa o no se da cuenta de la importancia que va a tener en su vida. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto? Voy a tratar de hacerme entender. Nosotros hoy tenemos en Santa Fe el código más antiguo de Argentina. ¿Por qué? Porque por un lado es escrito y por el otro lado tiene un procedimiento donde un mismo juez investiga, acusa y juzga. Claro. Es decir, confluyen en una misma persona todas estas funciones. Nosotros queremos un código moderno de orientación acusatoria cuyos parámetros son los siguientes. ¿Quién hace la investigación? O sea, ¿quién investiga, por ejemplo, un delito? Un fiscal, en forma autónoma. O sea, ya no es el juez, sino el fiscal. Tiene el imputado, a su vez, un defensor, que si lo paga es un defensor privado, oficial, y si no, tiene que ser oficial a través de un servicio que es el Servicio Público de la Defensa. ¿Qué hace el juez en este caso? Se limita a juzgar. Va a una audiencia oral, recibe la imputación del fiscal, la defensa del imputado, se ofrecen las pruebas, se valoran las pruebas y el juez en una audiencia oral pasa a resolver. Esto en la práctica significa claramente que de aquel viejo expediente secreto, escrito, interminable, que solamente conocía el juez y eventualmente algún sumariante, se pasa a algo donde cualquier ciudadano puede ir a una audiencia y estar no solamente en el momento de la sentencia, sino en las etapas penales preparatorias, que son las que imputan un delito, las que valoran, por ejemplo, qué opina un juez de garantía sobre cómo actuó el fiscal, etcétera, etcétera. O sea que nosotros estamos generando un sistema que es un cambio de 180 grados de lo que era actualmente. ¿Y quién se opone a esto? No,
El tema es el siguiente. Este proyecto se aprueba el año pasado, durante la gestión de Obey. Se aprueba en un momento difícil para la provincia, porque la Corte Suprema de la Nación había cuestionado al procedimiento y a la justicia santafesina a través de un fallo que fue el fallo de Eliezer Fraticelli, donde, para que se grafique en ese momento, la Corte dijo: el mismo juzgado, el mismo tribunal que procesó fue el que condenó. Entonces ordenó que esto no podía ser porque esto era violatorio de los tratados internacionales. Se puso en crisis el sistema y a partir de eso se trabajó y se hizo este proyecto, que después se convirtió en ley, de base acusatoria y no inquisitiva. Lo que pasa es lo siguiente: para implementar estos procedimientos hace falta un cambio cultural totalmente nuevo, si hace falta todo un debate, hace falta toda una estructura, hace falta toda una capacitación que evidentemente lleva tiempo. ¿Por qué? Porque si la investigación la hace el fiscal, debe haber fiscales y a su vez deben estar preparados para investigar. Claro. Si nosotros queremos garantizar una defensa oral a todos los imputados, necesitamos que haya defensores preparados para un juicio oral. Y a su vez, si tenemos que antes un juez se tomaba todo su tiempo para resolver en una sentencia escrita y ahora lo tiene que resolver en forma oral, tiene que estar preparado desde el punto de vista del derecho, pero a su vez de la práctica procesal para esta modificación. A lo cual se suma un elemento que es fundamental, que es la participación de la víctima. Hoy la víctima en este proceso está ausente del procedimiento penal. La víctima pasa y puede convertirse en querellante, impulsar el proceso, inclusive en aquellas instancias que el Ministerio Fiscal desista de seguir investigando, puede seguir en forma autónoma la investigación, impulsarla, para la cual también, para que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda, también hay que crear un servicio de público de defensa a la víctima, donde la víctima que no tiene posibilidad económica de tener un abogado particular pago, lo pueda tener aportado por el Estado. Entonces, lo que se debate hoy era cómo se lo implementaba. El justicialismo impulsó, cuando se aprobó este proyecto, que se empezara en forma parcial, territorialmente. Por ejemplo, se empezara por Rafaela. Es decir, a partir del 30 de junio del 2008, se tomara como modelo una localidad y se empezara el 100% del procedimiento en esa localidad. Nosotros valoramos estas posibilidades. Veíamos algún tema de ilegalidad, porque no veíamos posible que alguien tuviera el 100% de derechos y garantías en Rafaela y no lo tuviera, por ejemplo, en Santa Fe. Entonces, después de consultar y de valorar, nos planteamos implementarlo por materias y en toda la provincia. O sea, todas aquellas instituciones que nosotros hoy podemos poner en marcha en base a la estructura penal actual, había que ponerla en marcha. Por ejemplo, el querellante, el juicio abreviado, lo que sería la oportunidad, si formas de valorar otro tipo de prueba al margen de la punitiva, el juicio oral para determinadas materias, la víctima, los principios generales del derecho procesal penal de acuerdo con el Tratado Internacional, todos aquellos que nosotros valoramos que del código sancionado es aplicable con la actual estructura, ponerlo en marcha ya. Nosotros nos fijamos 120 días a partir de la sanción para que todas estas instituciones empiecen a funcionar. Y en la charla y en el debate público llegamos a la conclusión que era necesario fijar una fecha definitiva para que funcione todo el código. Y la hemos fijado para el 30 de octubre del año 2009. Nosotros pensamos que va a ser una fecha difícil de llegar, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que preparar a los fiscales, a los defensores, a los jueces y también a los abogados, inclusive a aquellos que van a representar a las víctimas. Pero a su vez hace falta por lo menos 3 leyes que se deben sancionar a la brevedad para que este código tenga efectiva implementación, que es la ley del Ministerio Público Fiscal, o sea, la que regula el funcionamiento de los fiscales, la ley de la defensa pública y la ley modificatoria de la ley orgánica del Poder Judicial, porque es necesario readaptar todo este funcionamiento
a las nuevas estructuras y al nuevo código. Si tenemos en cuenta que estas 3 leyes se tienen que sancionar y va a haber una responsabilidad importante de la legislatura en el tiempo, nosotros a partir de ahí tendríamos que hacer concursos de fiscales, ver la metodología de los defensores, capacitarlos y tener a su vez las estructuras edilicias para este nuevo proceso. ¿Por qué? Porque antes el juicio era escrito y como juicio escrito la participación de gente era muy limitada. Claro. En algunos casos llegaba alguien a prestar alguna prueba testimonial o alguna que otra prueba que vinculaba al tercero con el proceso. Acá no, acá va a haber una incesante movilidad de gente porque todo el proceso es oral. Claro. Y entonces en esa realidad se necesita toda una estructura muy especial que por lo menos tiene que estar en Reconquista, en Rafaela, en Santa Fe, en Rosario y en Venado Tuerto, que son las sedes de las principales circunscripciones. Hagamos una cosa, que me están haciendo señas que se nos cortó el tiempo. Lo comprometo a estar de nuevo para cuando avance el tiempo, dialogar más profundamente, puntualmente, sobre esta cuestión que es clave. Yo creo que es el proyecto más importante, le diría, de la democracia hasta ahora. Es importante que la gente debata, porque se tiene que involucrar. Esto hace, y con esto termino, a la seguridad de la ciudadanía. Cuando hay juicios transparentes, rápidos y verbales y actuados, se logra que la gente sepa cómo se resuelven las causas y se involucra. Le agradezco mucho, diputado Lamberto, por haber estado en este programa. Gracias, Mauricio, muy atento.